Buenas noches a todos. De verdad que es un gusto poder compartir ya mi testimonio con ustedes. Mi nombre es Pamela Martínez. Actualmente tengo 22 años y ya tengo alrededor de quizás 9 años de pertenecer a esta organización. Sin embargo, mi cambio no fue de la nada, sino que fue todo un proceso que de verdad Dios fue súper paciente. Fue fue un padre lleno de amor. Para comenzar mi testimonio, yo nací en una familia disfuncional por un padre y una madre que de verdad Dios me bendijo con papás increíbles, que estoy súper agradecida de tenerlos. Sin embargo, yo cuando estaba pequeña, mis padres deciden divorciarse. Nunca tuve el rol de una pareja. Nunca vi una pareja en mi casa, nunca vi amor en mi casa de ese tipo. Entonces desde bien pequeña nunca me hice la idea de que yo me iba a casar en algún punto de mi vida. Recuerdo que fui una niña muy consentida. Yo era hija única de parte de mi papá y de mi mamá. Sin embargo, tenía un hermano mayor de parte de mi papi, el cual para mí mi hermano fue uno de los grandes amores de mi vida. Recuerdo que mi mamá y mi papá eran, bueno, hasta la fecha son dos personas totalmente distintas. Mi mami, por un lado, era súper estricta, ella era seria, cuando yo le decía que jugáramos, era bien difícil que eso pasara. Y por otro lado, mi papá era un hombre que le encantaba jugar conmigo, que le encantaba estar conmigo. Mi papá era como, yo era como la niña de sus ojos y para mí también mi papi era como el gran amor que yo tenía. Mi hermano y mi papá me hicieron creer que yo era alguien amada, mi mamá también, pero eh, con mi papá y mi hermano yo de verdad disfrutaba un montón jugar, tirarme al suelo, sentir que yo era libre. Sin embargo, llegó un punto de mi vida donde mi papá decide irse fuera del país y en ese periodo que mi papá no está, mi hermano fallece en un accidente. Fue bien duro para mí saber que mi papá no estaba y mi hermano tampoco, con la diferencia de que mi hermano ya no iba a regresar. Eh, Mi mamá, ella tenía problemas con el alcohol, de hecho toda mi familia de parte de mi mami ha tenido problemas con eso. Y recuerdo que las palabras de mi mamá cuando yo estaba pequeña eran: Pame, yo solo espero que tengas ya 14 15 años y vos te vengas a las discotecas conmigo, vos te vengas a los bares conmigo y te voy a enseñar todo lo que yo sé para que nadie te mienta y esas cosas. Y eso era como ya el camino que a mí me habían dicho que iba a tener. Esos eran los deseos que quizás mi mamá en ese entonces tenía para mí, de ser una persona sin identidad, una persona que también iba a seguir la misma línea que había seguido toda mi familia. Y Dios simplemente no estaba presente en mi hogar, ni en mi vida, ni en nada. Creo que en lo único que estaba presente Dios era en mi colegio, era un colegio religioso. Me acuerdo que leíamos la Biblia todos los días, sabíamos de Dios absolutamente todo. Y a mí nunca me interesó Dios, a mí nunca me interesó nada de eso, porque para mí Dios era algo que no tenía nada que ver con mi vida. Me hicieron creer de pequeña de que los problemas que yo podía enfrentar era algo que eran mis problemas y yo los tenía que resolver por mi propia cuenta. Desde bien pequeña me fui creando un corazón súper frío. Me excluía de todo el mundo, me gustaba ser la niña que no hablaba, que no socializaba para nada, era súper tímida. Y tras todo eso se escondía una persona que estaba llena de miedo, que estaba llena de ansiedad. Desde bien pequeña yo conozco la ansiedad y me atacó y me destruyó por completo. Recuerdo que de chiquita yo era la niña que se sentaba al fondo y que no hablaba con nadie, que no tenía amigos. Eh, en mi corazón me dolía, porque yo miraba a todos los demás y yo deseaba ser como ellos, quería sentir eso de poder ser yo misma, poder expresarme, poder hablar, pero a mí me daba pánico ser yo.
Entonces simplemente me escondía y me cohibía de todo el mundo. Fíjense que cuando yo iba creciendo, obviamente iba viviendo nuevas cosas y toda esa timidez, toda esa inseguridad, toda esa baja autoestima, la escondí tras muchísimas máscaras. Tuve 10.000 personalidades. Yo con mis papás era la niña buena, la niña que no se podía equivocar, la Pame que todo lo tenía que hacer bien, porque así me habían enseñado de que todo lo tenía que hacer bien, de que no podía cometer errores. En el colegio yo era una persona totalmente distinta. Si había un niño que me gustaba, yo era totalmente distinta. Yo acoplaba mi personalidad a los diferentes grupos en los que yo estaba y nunca, o sea, créame que nunca pude sentir que yo era una sola persona porque yo vivía aparentando 1001 cosas. Yo viví por mucho tiempo de apariencias. Las apariencias a mí de verdad pensaba que con eso estaba bien, que no importaba ser así, que mi vida iba bien, que mi vida era normal. Sin embargo, yo no era capaz de verme en un espejo y de ver todo lo malo que yo estaba haciendo desde una corta edad. Sin embargo, eso no se quedó ahí, sino que todas esas máscaras, toda esa identidad que yo pensaba que iba formando, lo iba haciendo a través de cosas materiales, lo iba haciendo llenando mi ego, llenando mi orgullo, siendo la niña perfeccionista que de verdad no podía cometer ningún error. Y saben que detrás de una máscara de ser la niña súper fuerte, yo recuerdo que muchas veces yo me encerraba en mi cuarto y a llorar y nadie sabía lo que me pasaba, ni mis amigos, ni mis papás, ni nadie. Solo era yo sabiendo lo que solo yo en mi interior estaba pasando. Fui creciendo, fui conociendo más gente, fui conociendo niños. A una corta edad comienzo a tener novios, mis papás nunca se dieron cuenta. Comencé a relacionarme con gente que no me convenía. Comencé a equivocarme, comencé a cometer 1001 errores. Y comencé a llenarme de tantas cosas. Comencé a llenar mi mente, mi orgullo de mucha más basura. Y llegué a un punto donde creí que yo era mi propio Dios, de que yo era quien podía contra el mundo, de que yo no necesitaba nada más. A todo esto, a la par, yo seguía viendo el ejemplo de mi mamá, que ella venía súper tarde o salía los fines de semana y regresaba como medianoche. Y yo recuerdo que en una de esas mi mamá me dice, mira, fíjate que una persona me ha invitado a fraternidad. Yo dije como, a saber qué es eso. O sea, creo que la primera vez que escuché fraternidad me imaginaba algo así en lo que sale en las películas de Estados Unidos o algo así, pero jamás me imaginé que era algo de Dios y jamás me imaginé el impacto que eso podía tener en mi casa, en la vida de mi mamá e incluso en mi vida. Me acuerdo que mi mamá llegó a ese capítulo y yo la acompañé porque ella me decía, me vas a acompañar, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero yo estaba ahí sentada con ella. Y yo solo estaba rodeada de un montón de mujeres felices que decían, Dios transformó mi vida, Dios transformó mi casa, Dios transformó mis hijos, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y en mi mente solo tenía un pensamiento, y era, ¿en qué me vine a meter con mi mamá? Yo me acuerdo que el primer evento empezó el testimonio y mi mamá explota en llanto. Yo estaba a la par y decía como, yo no conocía su vida, vivíamos en una misma casa, pero yo no tenía ni idea de todo lo que mi mamá vivía. Yo la juzgaba, yo veía un montón de cosas y yo solo la criticaba, decía, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? Pero yo súper callada, nunca le dije nada. Pero en ese momento me doy cuenta que mi mamá no era todo lo que yo pensaba que era, la mujer fuerte que nada le dolía, sino que en esa vez yo la vi vulnerable. Y me acuerdo que algo tocó en mi corazón, no Dios, sino, o sea, sí Dios a través de mi mamá, pero en ese momento no decía, ay Dios, que aquí, que ya. Créame que mi cambio no fue así de la noche a la mañana, sino que yo veo el cambio de mi mamá de una forma súper rápida y me impactó como un día habían
muchas botellas de alcohol en la casa, en esta casa donde estoy. Y de la nada ya no había nada. De la nada ahora mi mamá me estaba diciendo versículos de la Biblia, de la nada mi mamá me estaba poniendo una alabanza, o de la nada mi mamá me estaba contando un testimonio. Fue un cambio totalmente radical el que yo viví, pero en ese entonces a mí Dios no me interesaba. Quizás a los meses, al año, me invitaron a un capítulo de fraternidad de jóvenes y me acuerdo que me llevé a mi amiga porque yo dije como, ay no, yo no voy a hablar con nadie. Yo me acuerdo que por la única razón que yo acepté ir es porque los niños que iban a ese capítulo eran amigos del niño con el que yo andaba. Entonces yo decía, es la excusa para verlo, es cualquier otra cosa, pero yo lo que menos andaba buscando era tener un encuentro personal con Jesús. Yo me acuerdo que llegué a ese capítulo, me senté ese día y me junté con los jóvenes más felices de la tierra. Me junté con jóvenes que no importaba lo que estuvieran pasando, ellos podían decirme, yo soy feliz porque yo conocí a un Jesús que cambió mi vida. Y yo, amargadísima, me preguntaba por qué esos jóvenes que están viviendo mil y un cosas o que han vivido cosas muchísimo peores pueden decir que son tan felices, y yo teniendo la vida que tanto deseaba puedo sentirme tan miserable, tan vacía y tan sola, porque podía estar con miles de personas, podía tener todo lo que yo quería, pero yo me sentía sola, yo me sentía decepcionada, yo me sentía deprimida. Yo era la niña que lloraba sola en su cuarto porque no quería una relación con Dios, porque no quería aceptar todas las bendiciones que Él tenía para mí. Y el por qué realmente yo no quería todo eso es porque tenía miedo. Primero tenía miedo a ser juzgada, a ser tachada, a que me criticaran. Y segundo, porque tenía miedo a que también Dios me decepcionara. Tenía miedo a perder como así hace mucho tiempo había perdido el amor, mi gran amor, que era mi papá y mi hermano. Así también tenía miedo de perder, que Dios me decepcionara y me rompiera el corazón de esa forma. Así también tenía miedo de que me fallara, de que me mintiera, de que quizás no fuera real. Mi fe era estaba por los suelos. Y yo siempre cuestionaba absolutamente todo, siempre fui súper incrédula a tantas cosas, porque en la parte que decían, vamos a dar los breves testimonios, yo decía como, ay no, eso ha de ser casualidad que les pasa, pero yo no creo que eso realmente suceda. Sin embargo, yo ahí me quedé en fraternidad, y por la única razón que yo me quedé, hubieron dos razones, pero la que sí vale la pena mencionar, es porque yo quise entender por qué ellos podían ser tan felices, porque yo quise entender por qué ellos podían sentir algo que yo no podía sentir. Y esa fue la razón por la que semana tras semana yo asistía a ese capítulo. Fui a mi primer Sael, fui a un montón de cosas, y realmente yo sentía que había una barrera en mí que me impedía sentir a Dios, y nunca pude tener una relación con Él verdaderamente sincera. Me acuerdo que comienzo a servir, comienzo a hacer mil y un cosas de la manera errónea, porque yo solo esperaba que la gente me viera, que la gente me aplaudiera. Yo dependía del aplauso de la gente, de que todos me dijeran, bien hecho, lo estás haciendo súper bien, pero realmente nunca fue algo de corazón. Porque cuando a mí me decían, entregarle tu vida a Jesús, yo decía como, sí, te la entrego, pero no te voy a entregar mis sueños, pero no te voy a entregar mis proyectos. Yo me acuerdo que cuando salí del colegio, yo hice mi vida tan planificada. Yo dije, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer aquello, a tal edad voy a terminar esto. Y solo lo escribí y solo le dije, bueno Dios, esta es mi vida, así es como yo la quiero. No me importan tus planes, porque yo pienso que mis planes son mejores. Y yo tenía esa gran soberbia dentro de mí, que de verdad yo decía como, el plan de Dios, o sea, yo no lo quiero ni saber, porque yo confío en lo que yo puedo hacer. Y yo confiaba demasiado en mí. Y ese fue el problema que de verdad a mí me lastimó por muchos años. Y yo no podía verlo, o sea, yo no podía entender que estaba mal. Y recuerdo que salí del colegio, comienzo la universidad. Cuando yo comienzo la universidad, yo me hice una persona obsesionada de estudiar. Si alguien podía
describirme en una palabra, podría decir loca los estudios, no sé, pero realmente me enfermaba de hasta buscar la aceptación en eso, de querer sentir que yo podía ser una mujer que podía lograr grandes cosas, de que podía ser exitosa, de que podía tener mucho dinero, de que podía hacer de todo. Y, y eso era, creo que, lo que a mí más me importaba. Yo, estando en la universidad, recuerdo que ya no tenía ni tiempo para estar en las cosas, estar yendo al capítulo, estar yendo a la iglesia, simplemente estaba como bien enfocada en que mi prioridad era yo y llenar mis cosas y cumplir mis sueños y mis metas. Nunca le pregunté a Dios, Dios, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que querés para mí? Jamás, jamás pasó eso por mi mente, sino que tenía bien claro lo que yo quería lograr. Sin embargo, yo ya había conocido de Dios y creo que Dios no creo, estoy segura que Dios desde el momento en que estás en el vientre de tu madre, Él te escoge y Él diseña un plan perfecto para tu vida. ¿Cuáles son los caminos? Nadie tiene idea. Nadie tiene idea de los rumbos, nadie tiene idea de por qué pasa lo que pasa. De lo que yo sí estoy segura es de lo que está escrito en la Biblia y de que su plan es bueno, agradable y perfecto. Yo me acuerdo de ese día, estaba en la universidad, yo estaba aplicando para una beca porque en la universidad donde yo estaba era súper caro y simplemente mis papás ya no podían pagarla. Y el día en que me dicen, Pame, no tenés la beca porque por esto y esto y esto, a mí me destruyó. Yo dije como, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tanto que me he esforzado? ¿Y por qué Dios no me puede dar algo que yo tanto anhelo? No me dieron la beca, salgo de esa universidad, eh, comienzo a aplicar a irme fuera del país, comienzo a, a invitar o a tratar de aparentar de que mis sueños eran mucho más grandes, de que no importaba eso, creyéndome yo la súper fuerte, la que no me dolía, pero yo sí estaba súper lastimada en ese entonces. Y yo me acuerdo que yo leía todos los requisitos de todas las universidades. Y yo decía, yo cumplo todos. O sea, yo no tengo peros. Esa era mi mente antes. Y a cada lugar donde yo tocaba una puerta, siempre me decían no, no, no y no y no y no. Y yo no entendía, yo me frustré un montón porque todo lo que yo había soñado, todo lo que yo había querido, simplemente sentía que no estaba funcionando para nada mi plan y que yo me estaba equivocando. Me acuerdo que me enojé muchísimo con Dios, me resentí un montón y yo ya no quise saber nada de Él y me encerré en 4 paredes, sola, sin expresar nada de lo que sentía. Y en ese momento, encerrada en mi habitación, abro una puerta enorme a la cual a la cual se llama depresión, a la cual se llama ansiedad, temores, tristeza. Yo dejé entrar la depresión a mi vida de una manera súper fuerte. Yo todos los días que me despertaba y todos los días que me iba a dormir solo tenía un pensamiento en mi cabeza y era quitarme la vida. Yo podía salir de mi habitación y podía ver que había comida, podía ver que estaban mis papás con vida, podía saber que tenía estudios, podía saber que todo estaba bien, pero dentro de mí todo estaba completamente podrido y muerto. Eso que en la visión se dice de cómo Demos Chakarian vio hombres muertos, esa era yo me vi en todos esos hombres y mujeres y jóvenes muertos, porque yo no tenía ningún propósito, porque yo no entendía muchas cosas y a veces ni siquiera yo me entendía por qué estaba así. Creo que tenía tanto miedo a expresar todo lo que sentía, porque al momento en que me preguntaran ¿y por qué te sentías así? Yo no tenía ni idea, yo solo sentía unas grandes ganas de matarme ya. Y en un momento mi fe de verdad estaba muchísimo peor por los suelos
Y yo dije, yo ya conocí a Dios, entonces, ¿qué me queda? O sea, ya conozco demasiadas cosas y nada me puede llenar, ni siquiera Dios. Y pensé que Dios no era suficiente. Pero en una de esas noches que yo estaba en mi cuarto mal, yo sí le hice una oración a Dios y le dije, Dios, yo no sé si me escuchás, yo no sé si existo para vos o qué, pero yo solo te pido una cosa. Y es que, así como he escuchado miles de testimonios de que vos podés obrar grandemente, así yo quiero que lo hagas con mi vida. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo ni idea porque siento que nada funciona. Porque siento que voy a capítulos y todos salen llenos y yo salgo vacía. Porque siento que voy a Saeles, todos salen llenos y yo salgo vacía. Entonces, ¿qué pasa? Y yo solo le dije, yo solo te doy cierto tiempo para que vos hagas algo. Y si no lo haces, pues ya no me queda de otra. A los días mi mamá se acerca a mi cuarto y me dice, hija, hay un evento de fraternidad de damas y tengo una tarjeta que me ha sobrado, no sé qué hacer con ella, así que si quieres anda conmigo. Algo dentro de mí me dijo decir que sí. Y yo fui a ese evento con mi mamá y fui, creo que con 1% de esperanzas de que algo podía pasar con mi vida, de que algo podía ser Dios, de que podía volver a sentir vida o podía sentir por primera vez vida. Y me acuerdo que me senté rodeada de muchísimas mujeres, eh, escuchando bellísimos testimonios del poder del Espíritu Santo. Y estaba ahí sentada sintiendo nada. El evento terminó y yo estaba sin sentir nada. Y estaba llenísima de enojo y solo me levanté y tuve la pelea más fea con Dios. Pero creo que la conversación más sincera que he tenido en mi vida con Él. Yo le dije, ¿sabes, Dios? Yo realmente creo que vos no existís, porque si vos existieras, vos harías algo en mi vida. Porque si vos existieras, vos podrías cumplir una petición que tengo. Y me enojé, terminó esa conversación, regresé a mi silla y dicen, bueno, vamos a finalizar, vamos a hacer la oración de la amistad. La oración de la aceptación de que vos recibas a Jesús en tu corazón. Y ese momento fue lo que Dios utilizó para transformar mi vida para siempre. No fue un testimonio, no fue una oración que alguien hizo por mí, no fue nada de eso. Fue una decisión que yo tomé de decirle, te entrego todo lo que soy, no tengo mucho para darte, no tengo quizás nada para darte, solo un corazón quebrantado, solo un corazón vacío, sintiéndome una basura, pero si vos querés esta basura, pues aquí estoy. No importa lo que tenga que hacer por vos, no importa lo que venga, aquí está mi vida y te la entrego para siempre. En ese momento que hago esa oración para aceptar a Jesús en mi corazón, yo sola, sin que estuviera nadie orando por mí, sin que estuviera nadie a mi alrededor, mi vida es transformada. Y el Espíritu Santo desciende sobre mí con poder. Y fue como que me hiciera una cirugía en mi cerebro. Y arrancó todos esos pensamientos de muerte que a mí me habían invadido, no por un año, no por dos, sino por toda mi vida. Que me habían hecho creer que yo nunca iba a ser suficiente, que me habían hecho creer de que yo nunca iba a poder hacer nada bien, que me hicieron creer de que la niña perfecta nunca iba a poder ser lo suficientemente perfecta. Y arrancó, y todos esos pensamientos de muerte que habían en mí, los sustituyó por vida. Y esa vida que te da, que te hace libre de todas esas cadenas que venís arrastrando por mucho tiempo. Yo creo que en ese momento, por primera vez, yo pude experimentar lo que significaba ser parte de la gente más feliz de la tierra. Que no importaba que ya no tuviera nada, que no importaba que ya no tuviera sueños, que no importaba que estaba haciendo los planes tan bien hechos que tenía para mí, que no importaba nada. Que simplemente tenía a Jesús en mi corazón. Y de lo que iba a
a partir de ese día para el resto de los días iba a ser bueno, porque en ese momento yo recibí un espíritu de paternidad, que me decía, no tengas miedo, yo soy tu padre y yo tengo el control de todo. Desde ese momento hasta el día de ahora han venido 1001 pruebas, han venido 1001 cosas, y la palabra que sostiene mi vida hasta esta fecha es: Jesús ya venció, Él ya pagó el precio. Y yo me ponía a pensar un día de estos, en este momento de cuarentena, encerrada en mi cuarto, yo decía, ¿sabes, Jesús? A veces estamos tan ocupados viendo nuestro teléfono, viéndonos por pantallas, cuando en todo momento tú tenés reservado una cita especial con nosotros en la intimidad de nuestro cuarto, donde ya no hay nada, donde ya no tenés la oportunidad de salir y mostrar todo lo que tenés, donde ya no hay tiempo para